con el tema de accidentes. Vamos a empezar con la parte del marco jurídico, Julie. Entonces, ojo porque esto sale en una entrevista de trabajo, esto es clave. Esta diapositiva que tú vas a ver es clave e importante. El manejo de códigos y el manejo de formatos, que es donde terminaríamos con el manejo de formatos. Bien, eh, yo te voy a mandar esta diapositiva para que no tomes nota o si quieres tomar lo más importante, pero que comprendas el por qué hay cinco leyes, hay cinco decretos y que algo casual, casi todos hablan lo mismo. ¿Por qué? Porque cada uno ha sido un departamento que lo enfoca de una manera distinta. ¿Por qué es importante este tema, Yuli? Porque esto es el día a día de todo residente. En un día pueden haber 3, 4, 5 accidentes. Habrán días de que no habrá un accidente. Al otro día, 4, 3 llamados. Mire, residente, que hay un accidente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hay que hacer? Entonces, llegó su amiga. Entonces, en este orden de ideas, vamos a ver entonces el marco desde el punto de vista jurídico. Entonces, en la parte jurídica nos dice la ley 57. Entonces, vas a tomar nota de esta ley, ¿cierto? Y puede colocarle como título Ujú. Marco Jurídico de Accidentes y solamente escribe las leyes que hablan de accidente y cuando pase la diapositiva vas a ver el por qué. Igual la voy a explicar. Entonces, primera ley, Es ley 57. ley 57 de 1915. Vamos a empezar desde el año más lejano hasta el 2012, que es lo último, lo actualizado y lo que está a la orden del día por la Corte Suprema de Justicia. Bien, el artículo 1 de la ley 57 dice, se entiende por accidente de trabajo un suceso. Y un suceso es algo que ocurre repentinamente. Nadie dice, en 5 minutos me voy a accidentar, en 2 minuticos me voy a accidentar. Ni nadie trae un aviso que diga, hoy me voy a accidentar en la obra, hoy me voy a accidentar en la empresa, hoy me voy a accidentar en la oficina, en las escaleras. Nadie está preparado para un accidente. Ahí es donde ingresamos nosotros con un procedimiento que hacer en caso de un accidente. Aquí no aplica la buena fe. Muchas veces la buena fe y la buena intención termina por complicar la situación. De ahí entonces que vamos a empezar con la ley para saber qué o cuáles son los pasos que yo como residente debo hacer. No me alejo de que el hecho que veamos una persona accidentada, fracturada, sangrando, quejándose, gritando el dolor, con un pie abierto y que se le ven las venas, se le ve el hueso, la parte osteomuscular, eso es bastante impresionante y eso bloquea, genera shock, pero algo que sí es claro es que no podemos demostrar ante los demás porque sería un signo de debilidad, sí, sabiendo de que nosotros somos el referente para el manejo de la situación. Para todos los empleados, en teoría, nosotros no las sabemos todas, sabemos manejar un herido, un accidente, un procedimiento, todo. Entonces vamos a ver este procedimiento paso a paso. Entonces es todo suceso imprevisto. Nadie dice a qué hora me accidenta o a qué hora se va a accidentar el caballero o la señorita. Que sobrevino, o sea, que se presentó por causas con ocasión del trabajo. Ojo, esto solo aplica en horarios laborales y que se produce en el organismo de quien ejecuta un trabajo, es decir, que puede afectar tanto la parte externa de su cuerpo como los órganos internos de su cuerpo, como también un problema neuronal, cerebral, psicológico por estrés. Entonces aquí aplica la parte neuronal por estrés, aquí aplica la parte externa que es cutánea y subcutánea, rayones, abertura de piel, como también implica golpes internos producto de la caída, donde puede lesionar uno o más órganos. Bien, y continúa diciendo la ley.
en el organismo de quien lo ejecuta por un trabajo por cuenta ajena. ¿Qué es cuenta ajena? Porque alguien le dijo, debe subirse, debe realizar, debe hacer, y en ese debe hacer, aunque haya tenido los elementos de protección personal, aunque tenga todas las medidas, pero el accidente se presentó porque se cayó el muro, porque algo imprevisto ocurrió. Otras ocasiones sí es porque por descuido tanto del residente como del que debe utilizar los elementos de protección personal no los usa. O sea, ni se exigen y si yo me exijo, pues no los uso. Finalmente, como no me dicen nada, ¿para qué me va a poner el casco? ¿Para qué me va a poner el arnés? Y finalmente aquí el residente no me dice nada. Bien. Ujú. Dice también que esa lesión puede perturbar la parte funcional, sí señor, es decir, puede inmovilizarme la mano, el pie o la espalda debido a un esguince o a una torcedura o a una lumbalgia. Y puede ser pasajera, es decir, puede pasar en cortos minutos como puede ser permanente. Cuando es permanente, ya ahí ya deja de ser un accidente laboral y se convierte en una enfermedad laboral. Entonces, accidente es aquel que me hospitalizan, me incapacitan, me recupero gracias a la fisioterapia, a los cuidados, a los medicamentos. Pero hay algunos accidentes que por causa del mismo impacto me genera secuelas a futuro, lo cual se convierte en una enfermedad laboral y debe pasar por aseguradora de la ARL para que tome las medidas de indemnizarme o pensionarme. Bien, y termina diciendo que puede ser la disfunción puede ser permanente o pasajera sin culpa del obrero. Obvio, ¿quién va a querer que se le inmovilice la mano, se le inmovilice el pie, que ande con un bastón, que ande con muletas o en silla de ruedas? Nadie va a querer eso, pero esa es la consecuencia del accidente. Las siguientes leyes dicen lo mismo, solo que la última toca la muerte. Por eso esa es la más actualizada porque el Ministerio de Salud se dio cuenta que muchos accidentes laborales generaban la muerte en la persona. Esa muerte, cuando detectaban de que la persona estaba ya básicamente en estado ya crítico, buscaban indemnizarlo. Hasta luego, me libro del problema y cuando siento la noticia, solo queda lo siento y la vida sigue para la empresa. Entonces, estas cuatro leyes, la ley 57, la ley 6 y el Código Sustantivo del Trabajo, que no es una ley, pero es un ente del gobierno que regula o nos regula a nosotros, dicen lo mismo en sus apartes o en su contenido. El decreto 1295 también y el último, que es la ley 1562 del 2012. Esta ley habla de todo lo que tiene que ver con la actualización de accidentes laborales. Bien, o sea que si queremos analizar alguna de estas leyes, debemos de irnos a cuál? A la 1562. Con esto definimos el término, ¿qué es un accidente? ¿Qué significa? ¿Por qué se genera? ¿Y cuándo aplica el accidente? Que es en horas laborales. Bien, vamos a la siguiente diapositiva para poder llegar al formato en esta noche. Ujú. Permítame que se pegó aquí la presentación. Permítame un segundito. Ok, ¿ya tomaste nota de la ley, Yuli? ¿De las cuatro Sí, leyes? Ok, perfecto. tomé de la ley 57 de 1915, de la 1562 del 2012. ¿Y cuál me faltó ahí, profe? Uy, te faltaron tres. Espérate, me devuelvo. Claro, te faltaron tres, mujer. Porque son cuatro leyes y un decreto de el Ministerio del Trabajo. Entonces, permítame, me retorno acá para que tú tomes nota porque eso es importante y eso sale en el examen. Mire, está la ley 57 de De mi 1915, la ley 6 de 1945, artículo 12.
Está el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 1. Pere, profe. Pere, profe. Después dicen que uno es el que acosa. Código sustantivo del trabajo. Y el decreto 1295, artículo 9. En Decreto 1950. 1295, Decreto artículo 9. 1295 de 1994. Sí. Y Listo. artículo 9, ¿no? Es importante que le coloques el artículo. ¿En cuál? ¿En ese? Mira que todos tienen un artículo. ¿Por qué? Porque si no le colocas el artículo, tendrás que Ah, buscar artículo. todos los 150 artículos cuando estaba en el artículo 9. Entonces, para no tener que Ar- leerse ese documento tan extenso de 20 páginas, ya sé que me voy al artículo 9 y ahí encuentro lo que necesito rápidamente. ¿Sí? Pero, que me faltaba eso. Tranquila. 162 del Hablar del artículo. decreto o la ley es como decir, mire, ese es el barrio. Y hablar del artículo es hablar, mire, la casa queda en la carrera 5 con calle séptima. Entonces, esa es la dirección Ujú, donde yo encuentro la casa. Para no tener que ujú. andarme todo el barrio buscando la casa. Listo. Y terminamos con la ley 1562 del 2012, que es la última, la actualizada. No ha habido más reformas. El artículo número 3, que aquí, aunque diga lo mismo o parecido a las anteriores, le agregan un elemento más, que es la muerte, invalidez o muerte. ¿Por qué? Porque aquí inmediatamente este artículo o esta ley se conecta inmediatamente con la aseguradora de la ARL. Ujú. Vamos a ver entonces que los accidentes tienen dos orígenes, y esto es importante que tomemos nota porque el formato nos lo va a pedir y necesitamos conocer qué significa el uno y qué significa el otro para poder diligenciar de una manera correcta el formato y que no nos lo devuelvan o se malinterprete el accidente por desconocimiento del término. Bien, Ujú. los dos términos es acción insegura y condición insegura. Cuando hablamos de acción insegura, nos estamos refiriendo que es un accidente de origen humano. Veamos qué es un accidente de origen humano, es decir, de acción insegura. Es Ujú. cualquier acción o falta de acción de la persona que trabaja lo que puede llevar a la ocurrencia de un accidente. ¿Qué significa esto? Cualquier acción, cuando hablo de acción, es algo que yo hice y que no debiera hacer. O por falta de usar los elementos de protección personal. Entonces, aquí está el que se la da de Superman. No, yo para qué escaleras si yo puedo subirme por el muro. No, yo para qué uso la línea de vida, para qué uso el arnés si yo puedo, soy experto, llevo 20 años en esto, 10 años o 5 años y nunca me ha pasado nada. Entonces, esto se llama accidentes de origen humano cuando la ocurrencia o la consecuencia es por efectos humanos, llámese por descuido o llámese por falta de uso de los elementos de protección personal. Vamos al de origen ambiental. Aquí, a diferencia del anterior, no interviene la mano del hombre. A este le llamamos condición insegura. Y la condición insegura se define todo accidente causado por efecto, obviamente en horas laborales, por efectos de un rayo, de un terremoto, de un temblor, de un deslizamiento, de un desbordamiento de un río, ¿sí? Todo lo que no interviene la mano del hombre, sino que son cosas que ya se salen de nuestro manejo.
Están todos trabajando con sus elementos de protección personal. Se presentó un temblor y eso hizo que un muro cayera, que material cayera y fracturara o lesionara a algún empleado. Alguien que está afuera y llovió, cayó un rayo y le alcanzó a coger el rayo y le quemó parte de su cuerpo o le afectó parte de su cuerpo. Esto es un accidente de condición insegura. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer dos ejemplos de acción insegura y dos ejemplos de condición insegura. ¿De acuerdo? ¿Qué más, Estefanía? ¿Cómo te ha ido? No te había saludado. Hola, profesor. Bien, ¿cómo está? Bien, aquí trabajando el tema de accidentes. ¿Trajiste el formato, Estefanía? Estoy escuchando de las diapositivas. Sí, recuerda que había que traer un formato de reporte de accidente que yo se los envié para que lo imprimieran. Profesor, es que mire que donde yo voy a sacar las fotocopias, eh, salen así, salen movidas. Sí. Entonces no se alcanza a mirar bien la letra. Por ejemplo, ese formato que usted envió, Purarte, ese azul. No, ese no hay que imprimirlo porque es muy denso. Ese se encuentra en internet. Es más claro en internet. El que sí había que imprimir fue el último que mandé, que se llama reporte de accidente. Igual ahorita lo vamos a ver en pantalla para que ustedes sepan, una vez que veamos y repasemos sus conceptos, cómo se tramita y cuando nos pregunten un concepto de los que estamos viendo, sepamos qué colocar y a qué se refiere el informe de el reporte de accidente. Hay dos reportes, uno que es el interno y el otro que es el FURAT, que es el que hay que enviar a la ARL. Y de ese se desprende uno que se llama investigación de accidentes de trabajo. Por ahora solo veremos el primero. ¿Cómo van Ah, con bueno, esos ejemplos? estoy pues, profesor, Señora, de lo que usted ha puesto hasta hoy, voy bien. vale. Entonces, trabajemos sobre los ejemplos que estoy solicitando, ¿vale? Para poder calificar, porque nosotros no hicimos ejemplos con respecto a este tema. Entonces, de una vez vamos a hacer los ejemplos para tener claro cuál es el uno y cuál es el otro. Entonces, vamos a colocar tres accidentes de tipo o de origen humano, es decir, de acción insegura, llámese por descuido o llámese por falta de EPP. Vamos a definir el accidente, dónde. Recuerden que un accidente se define el lugar, la persona y la causa. Lugar, persona, causa y consecuencia. El señor estaba en el andamio en un segundo piso pintando, no tenía el arnés, se partió la tabla del andamio, el señor cayó y producto de la caída se rompió dos huesos de las piernas, un hueso de las extremidades superiores y tres costillas se resultaron lesionadas. Ejemplo como ese es el que debemos definir. ¿Por qué? Porque es lo que ustedes se van a encontrar en el día a día. Esto es de la vida real. Esto no es lejano de lo que ustedes van a vivir, a presenciar y que los van a llamar. Cuando los llamen, ya saben para qué es. Entonces deben ir preparados para esto. ¿Ya terminaron el de origen humano? Para que lo compartamos. Profe, no es que a mí se me había caído la llamada, no sé por qué. ¿Ve? ¿Será la señal o qué? Es que la señal para estos días ha estado muy pesada. Yo he tenido muchos problemas con la señal. Ujú. Pesada, pesada. Entonces, entonces hacemos dos ejemplos. Sí, señora. Tres ejemplos de acción insegura, es decir, de origen humano, y tres accidentes de origen ambiental.
es decir, de acción insegura, es decir, un rayo, un desbordamiento, un temblor, pero siempre identifiquémoslo. El lugar, a quién afectó, ¿cierto? Profe, El por qué afectó y la consecuencia. Es decir, efecto, causa y consecuencia, señora. ¿por qué no, por qué no hace un ejemplo completo y así Listo. pues tenemos Voy a una idea? replantear el mismo ejemplo que toqué ahorita. Lugar, andamio ubicado en el segundo piso. ¿Listo? Arreglo de fachada. El señor, el pintor, no tenía las EPP. La tabla se rompió y en consecuencia el señor cayó a la superficie. Ahí va la causa, generándole fracturas de pierna, en brazos y golpe en la altura de las costillas. Efecto, causa y consecuencia. Lugar, Es- zona, Ese, señora, ese es humano. humano. Ese es de acción insegura, del primero. Ujú. Entonces, ya con Y ese, eso. y el de origen ambiental puede ser. El señor estaba revocando, hablamos de una obra civil, ¿no? Estaba Ajá. revocando una pared, estaba haciendo fuerte tempestad, cayó, no tenía las botas de aislamiento, no tenía guantes de aislamiento, no tenía el casco, cayó un rayo y el rayo lo impactó generándole quemaduras en su piel y pérdida del conocimiento. ¿Por qué perdió el conocimiento? Porque la descarga también la recibió a nivel del cerebro y obviamente afectó el sistema nervioso y se desconectó. Es decir, la persona quedó desmayada, quedó sin sentido. Ok. Entonces ahí está uno que se generó no por causas de la persona, sino por efectos de la naturaleza misma. Y el otro, pero también hay que entender que el Señor no tenía elementos. Puede Mm, ser también que tenga todos los elementos, botas de aislamiento, todo, pero igual el rayo le afectó algún área de su cuerpo que estaba no aislada. Ejemplo, el abdomen. Ejemplo, los brazos. Ejemplo, la altura de la cintura. ok. Entonces, en ese orden de ideas, hagamos estos ejemplos para poderlos calificar. Ir sacando las notas finales de diciembre. Ok, profe. Cuando ya hayan terminado, por favor, me avisan. Les voy a dar tiempito para que hagan los ejemplos y subo las notas de una vez a la plataformation. Les voy a mandar un precisamente lo que estamos hablando, para que lo tengan ahí como inventario de conocimiento, que es exactamente, ahí hablan de la ley 1562, la última. Profesor, Señora, por ejemplo, lo que usted dice de los accidentes origen humano, sí, a ver, eso puede ser por falta de herramienta, por no sí, saber utilizar la herramienta. sí, claro, también puede ser eso, sí, ¿por qué no? Se puede cortar o dejó la pulidora prendida, pasó alguien y preciso se cortó la pierna por descuido. Claro, sí, puede ser por falta de conocimiento del uso de las herramientas y ese descuido hizo de que la persona se sufriera un accidente, cortaduras, amputaciones, algún tipo de accidente que lo afectara. Recuerden que hay que identificar el lugar, en dónde fue, la persona, el electricista, el señor el mezclador, o sea,
definir el cargo, definir qué ocurrió, se cayó, se partió la tabla y la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que se fracturó, se rompió, se partió, se luxó, tuvo daños internos, aparentemente no está sangrando, pero el golpe lo tiene internamente. Entonces, eso también hay que contemplarlo. O sea, efecto, causa, consecuencia. Repito, el lugar en donde fue, la persona, qué cargo tiene la persona, electricista, maestro de obra, o en una empresa puede ser, entonces sería el empacador, el mezclador, y tenemos entonces qué ocurrió, la causa, ¿cierto? ¿Qué pasó? O sea, definir cómo fue el accidente, cómo ocurrió y la consecuencia de ese accidente, que la consecuencia siempre va a ser una fractura, una luxación o un golpe, cualquiera de esos tres. Y en el peor de los casos, la muerte. En el peor de los casos, ¿qué casos se han visto? Se han visto casos. Uf. Nosotros cuando empezamos el técnico, ¿me recuerdan, porfa? Febrero, no sé, marzo. Febrero, ¿cierto? Fue como a principio de año, ¿no? Sí. El tema que veremos después de accidentes va a ser el tema de enfermedades laborales. Después veremos cómo se arma un protocolo de riesgo y un protocolo de peligro. Después veremos cómo se arma una matriz. Ujú. Después veremos cómo se arma un COPAS, cómo se arma, bueno, el plan de emergencia ya lo vimos. Y veremos cómo se arma un análisis espina de pescado. Ya en 15 días a comer natillita, ¿no? Uy, sí, profe. ¿Tú preparas natillas, sí? ¿Y numeritos? Pero de cajita, profe, a mí yo de maíz no sé hacer. No, es que esa es la que es rica, de arequipe deliciosa. Yo Ah, pilas megas y mi natilla y sin mi ojo con eso. bueno, creo que este año no comeré porque tengo la presión alta, profe. No, pero yo como por ti, tranquila. Yo me sacrifico. No, sí, la verdad, y es que todo es harina. La natilla es harina. Los buñuelos es harina. El queso, no, mejor dicho, por donde lo mire. O sea, puedes comer, pero poquito. No los 3 platos que comías, pero ahí medio Ah, puntico. O sea, tampoco es que hay que limitarnos, pero sí hay que comer, pero poquito. poquito. Poquito hasta que el cuerpo y más si comienzas el tratamiento que te digo, eso te va a ayudar mucho para. Entonces, manitas, ya has estabilizado bastante, has bajado bastante los triglicéridos y ante todo los niveles de presión, que por la contextura que te di el ojo los tienes demasiado altos. Sí, Sí, señora. Mire que eso es lo primero que mira un médico, la contextura del ojo, las ojeras. Y no porque no duerma bien, es porque hay una sobrecarga
de aminoácidos. Profesor, Señora, lugar del accidente, ¿sí? causas, ¿y cuál es la otra? Lugar del accidente, la persona que tuvo el accidente, o sea, el electricista, el encargado de contar, o sea, depende de donde lo ubiques, en una oficina, la bodega o en una obra civil. Depende de la persona. Eh, la definición del tipo de accidente, ¿cierto? Se cayó, se rompió, se fracturó, se rompió la tabla, no supo usar la pulidora y se cortó, ¿sí? Y por último, la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Lo que generó en el cuerpo, el trauma que generó externo o interno. Cortaduras, luxaciones, esguince, fractura de pie, pierna o un golpe interno. Que aparentemente yo veo bien a la persona, ¿no? Pero no lo veo sangrando, pero no se puede mover un dolor en el abdomen. ¿Qué puede significar? Que tiene una costilla rota. De este tema se desprende algo. Un residente que debe tener siempre, cargar siempre con él como cargar su cédula. Es tan sagrado como cargar su celular que uno no le deja para ningún lado, ni para ir al baño. Entonces debe tener un canguro no pequeño, donde en el canguro cargue guantes de cirugía, cargue cinta de aislar, o sea, cinta amarilla y negra para poder aislar el área, ¿sí? Debe tener las gafas monocromáticas o policromáticas y tijeras y elementos de médicos, es decir, unas tijeras, un bisturí, gasa. Ahora, eso lo hacemos mientras llega quién? La ambulancia. La ambulancia se puede demorar 5, 10, 15, 20, 30 minutos. Mientras que llega la ambulancia, lo que hacemos es procurar estabilizar al paciente. Sí, lo primero que toca hacer es no sentarlo ahí, démosle agüita, sentémoslo, qué pecadito, qué pesar. No, prohibido. Primero se hace con los guantes puestos un tacto donde le duele y de acuerdo al área que le duela, si es la parte abdominal, es posible que haya una costilla rota. Si usted lo sienta, la costilla puede romper o perforar un intestino, el hígado o algún órgano vital. Es decir, que complicamos la acción por hacer un buen gesto. No se le puede dar agua porque lo podemos ahogar. Si la persona siente náuseas, lo que debemos hacer es doblarle la pierna derecha, voltearlo de medio lado de tal forma que si va a trasbocar, pues los fluidos que exhale los bote y no nos consuma y pueda ahogarse. Si está sangrando, con mayores veras, no podemos tocar a una persona estando con fluidos externos porque no sabemos el tipo de infección que tenga y nos la puede transmitir y la consecuencia ya la acarreamos también nosotros. Ok. Uso de tapabocas, importantísimo. Profe, terminé. A ver, empecemos para calification. A ver, regálame los tres ejemplos de origen humano. Bueno, lugar como
en un edificio. Ah, ok, perfecto. Arreglo como limpiador de vidrios, de esos que se tocan a Sí, limpiar los vidrios por allá. sí, señora. Entonces el señor no tenía las APP adecuadas, Mm, como es decir, el arnés bien puesto, entonces esto le produjo caerse de un tercer piso y esto generarle un golpe en la columna un golpe en la columna que qué. y entonces quedó inválido, profe. Claro, claro, claro. Uy, delicado eso. Perfecto. Generando invalidez. Bueno, hasta el momento inmovilidad, porque en el momento que lo lleven a la clínica, pues ya mirarán qué se puede hacer, ¿no? Ah, bueno. O sea, No, de una vez lo mandó a silla de ruedas, ¿no? de una vez quedó, De una vez lo dejó inválido, pues lo diagnosticó. sí, ya. No, a todos los diagnostiqué, profe, porque pensé que era Todos. diagnosticada y todo. Dicho, los mató en vida, los mató Sí. psicológicamente. Profesor, Señora, lo de, lo primero de accidentes laborales de origen humano, ¿de ahí son tres ejemplos o solo un ejemplo de los tres, no, de los tres tres? ejemplos de origen humano. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, me dice si ese me puede quedar bien. A ver, Origen humano, lugar del accidente. Hola, sí, profesor. ¿dónde fue el accidente? Eh, en una obra de construcción. ¿Pero qué? ¿En un segundo piso, en un primer piso, en la bodega? ¿En dónde? Eso, profesor, pues, a ver, en un Termínalo, andamio, Estefanía, una- termínalo y en es un andamio de Malacate, o sea, ¿cuántas columnas son de altura? un andamio normalmente son tres niveles, máximo cuatro. ¿Y son cuántos pisos? ¿Uno, dos o tres? Cada nivel equivale a un piso, O sea que podemos colocarle tres pisos o cuatro pisos. como quiera. Bueno, entonces cuatro pisos en una obra de construcción. ¿Qué pasó? Está, están haciendo unos edificios. Ujú. Bueno, en un andamio de Malacate. La persona era un oficial. Sí. Se cayó de un malacate, se Ujú. fracturó un pie, una mano, y eso fue lo externo. Y lo interno son órganos. Vale, listo. Así es. Listo. Vamos a escuchar a Yuri. A ver, Yuri, Bueno, continúa con el tuyo. Pues lugar, una obra civil, el arreglo era yo no sé, profe, si ese es el nombre, el encargado del amarre de vigas en una obra, no sé, de esos que amarran esas vigas. Sí. Así. Bueno, el señor no aseguró debidamente los andamios, esto produjo, esto produjo que se cayera de un segundo piso, de una altura más o menos de 2 pisos, y se fracturara una pierna. Perfecto. Eso es. O, le, o tocó inmovilizar una pierna. Hasta ahí no podemos inmovilizar nada. Bueno, entonces se la partió. Se la partió y pues nos toca dejarlo quietico, ¿cierto? Porque quien la Sí. inmoviliza es el que llegue de la ambulancia que tiene los elementos para inmovilización. Lo que podemos hacer es pasarlo a la camilla rígida. Eso sí. Ok. Pero bien, perfecto. Continúa con el segundo ejemplo, Julie. Dice lugar, profe, no sé cómo se llama, es un sitio de esos de metalurgia. Metalurgia, ¿cómo se llama eso? De soldadura. Área de soldadura. Mm. Arreglo, bueno, que era el soldador de ventanas. Bueno, el que hacía las ventanas, Sí. no usó las APP correctamente como las gafas adecuadas. Esto le provocó una chispa de soldadura en la vista, así perdiendo la vista en un ojo. Oh, la Así. visa, ¿cómo así que la visa en un ojo? Bueno, Perdiendo la vista. sí, les el ojo. No, no sea en un ojo, ídola.
Perdiendo la vista, sí, está bien, perfecto. Perdiendo la vista. Sí, perdiendo la vista, profe. Entonces, ¿cómo se dice? Perdiendo la vista, es que vista es igual a visión, a ojo. Bueno, bueno, pero me entendió, profe. No, no, está bien, perfecto. El tercer ejemplo. No, ese era el tercero. Ah, bueno, pásame al de condición insegura. Bueno, el lugar, un parque. Arreglo, pues era el podador, Sí, el que arregla el jardín. Y sí. el señor no tenía las APP adecuadas. Ah, Con esto le produjo una herida grave. con la Con eso guadaña. que con la guadaña, provocándole una amputada de un dedo. Bueno, se mochó un dedo. Sí, se apuntó el Bueno, dedo, está bien. Uy, tremendo. Se dice amputó o cercenó, cualquiera de las dos. amputó un dedo. Uf, tremendo. Bueno, la nota es una obra civil. Tampoco sé si esta es la palabra adecuada. Pues el que arregla, bueno, el que pone los techos, las tejas. Ah, ya, sí, sí, sí. El que, Bueno, se llama perfilador. bueno. Y tampoco tenía las APP adecuadas y por la lluvia se resbaló porque estaba húmedo y Chaolín se murió. Claro, el impacto lo mató. Eso, Ya. excelente, muy bien, verdad te califico. Ok, Julia, aquí está, tan tan, entramos, tin, enter. Ok, vámonos con Estefanía, a ver, continúa con tus dos ejemplos, el ejemplo que te hace falta de acción y el otro ejemplo de condición, Estefanía. Ay, profesor, estoy aquí todavía pensando más. Ah, bueno, entonces cuando lo termines me dices. Entonces, bueno, nos vamos al segundo cuadro. Causas básicas de un accidente. Entonces, aquí ya miramos los orígenes, ahora vamos a mirar las causas normales, básicas, por las cuales se puede generar un accidente. Uno, factores personales. Y entre ellos encontramos capacidad inadecuada. ¿Qué tipo de capacidad? Capacidad física, es decir, el lugar muy estrecho, muy confinado. Capacidad fisiológica, mental y psicológica, es decir, que cuando hablamos de ese tipo de factores personales puede ocurrir en una obra que le tocó dentro de una alcantarilla hacer arreglos, dentro de un túnel, o bien sea por efectos psicológicos que eso le puede generar claustrofobia o le puede generar un síndrome de mareo al tener que subir alturas. Entonces, esos factores pueden ser también de índole personal. Otro, y nos lo decía precisamente Estefanía, falta de conocimiento. ¿En qué? En el manejo de las herramientas, en el procedimiento que no debo hacer o que debo hacer y que eso me lo debe decir el residente y el jefe de la obra o el jefe de área. No toque esto, no mueva este botón, verifique que, cerciónese que. Entonces, esto también puede ser una causa básica de un accidente. Falta de habilidad. Yo puedo conocer, me dieron la instrucción, me dieron el conocimiento, pero cuando fui a ejecutarlo, me bloqueé, no soy muy bueno para eso, se me cayó la herramienta, se me hizo un corto, me corté la pierna por falta de habilidad, que es diferente a falta de conocimiento. Yo puedo tener conocimiento, pero no puedo tener habilidad, es decir, práctica. Siguiente, tensión como el estrés. Y ese estrés afecta la parte física, la parte fisiológica y la parte mental. Aquí este tipo de accidentes se presenta más en oficinas. Personas que están todo un santo día tras de un computador, tras de una calculadora, tras de números que no se levantan de la silla. Se vuelven tan concentrados en lo que están haciendo de que si alguien les va a hablar, no les contesta, les habla golpeado.
sienten la presión, llegan a la casa, le dan a patada al perro, contestan mal en la casa. ¿Cómo le fue? ¿Para qué? ¿Qué le importa? Y es por efectos psicológicos, por efectos de estrés. Y el estrés es originado por el tecnoestrés, que es toda tensión, presión ejecutada por estar manejando una máquina. Llámese un computador o una máquina en especial, puede generarme estrés, cansancio, agotamiento. Otra forma de accidente es motivación inadecuada, es decir, usted no sirve para nada, usted no hace bien las cosas, muévase, lo veo lento, si no le sirve el trabajo, diga que ahí tengo más hojas de vida. Esto hace que la persona se desestabilice, entre en un estado de nerviosismo, de angustia, de desesperación, y ahí es donde puede cometer un accidente. Otro, apoyo social insuficiente. Es decir, que el ambiente laboral no es el mejor el que se maneja en esa empresa o en ese departamento o en esa área. Siempre la tienen contra alguien, sea porque no les cayó bien, porque no hay apatía, porque no hay tolerancia. Y es ahí donde nosotros debemos intervenir con charlas de tolerancia, porque esto puede generar que parezca un accidente para hacerle daño a un compañero que nos cae gordo, que nos cae mal y que nos cae rayado, como usualmente se dice. Entonces mire que no solo un accidente es por falta de EPP, es por efectos de naturales, sino también pueden ocurrir por efectos de índole personal. Veamos los factores de organización del trabajo, es decir, hablemos de los líderes, hablemos de la empresa, hablemos de los jefes, hablemos de los supervisores, hablemos de los contratistas. Y nos dice que una de las causas de accidentes es el liderazgo y supervisión insuficiente. O sea, yo como supervisor debo estar pendiente de que los empleados hagan bien esa labor, pero yo, en vez de estar supervisando, me voy a hacer otras funciones, me voy para la cafetería, me voy a charlar, me voy a chatear, y cuando menos se acuerda es que se generó un accidente. Causa del accidente, descuido o falta de conocimiento o falta de supervisión. Otro, ingeniería inadecuada, es decir, pisos inestables, paredes chiteadas y lo que hace es que la resanan, pero la pared ya viene con un daño estructural. Mantenimiento inadecuado, lo mismo. Adquisiciones incorrectas, es decir, compra por ahorrarse en plata, compra del material más barato, de mala calidad y facturan a un mayor valor por generar un negocio, sin darse en cuenta o conscientes de que cuando ya entreguen la obra y haya una lluvia, un temblor o algo o un sobrepeso estructural, la edificación no va a aguantar y puede muchas veces derrumbarse. Tenemos herramientas y equipos inadecuados. Normalmente una pulidora cada 12 meses hay que cambiarle las cuchillas. Cada 12 horas toca revisar las cuchillas que no estén chiteadas, que no estén, eh, ante todo chiteadas porque por ahí se puede ir. Hay que revisar toda la maquinaria. Nosotros debemos de revisar, que eso es algo de ojímetro. No somos técnicos en maquinaria, es cierto, pero hay elementos o hay factores que saltan a la vista y que son muy evidentes. Un cable pelado, una máquina que está echando humo, elementos que fácilmente saltan a la vista. Ahora, si hay dudas, llamamos al técnico y le decimos, mire, evalúe usted esta máquina que no sé, no me cuadra ese ruido que tiene. Cuando la prenden, oye, efectivamente, esa máquina se va a explotar o esa máquina puede incendiarse o puede dañar que la use. Y el supervisor no se había dado cuenta. Uso y desgaste. Aquí va, tanto de los elementos de protección personal como la maquinaria, como los equipos. Normalmente los equipos no se pueden dejar que se dañen, tienen un nivel de tolerancia mínimo. Eso va en las instrucciones.
Cuando llegue a un tope toca cambiarlo, es decir, a una medida como las llantas hay que cambiarlas, que es 1 centímetro entre los canales. Ustedes que utilizan moto. Y abuso y mal uso. Entonces aquí no puede ser falta de conocimiento, no puede ser material dañado, no puede ser estrés, sino aquí es que el empleado trata mal las cosas, como no nos cuesta, volvámoslo fiesta, trata de cualquier manera la herramienta y cuando menos se acuerda, la herramienta suelta la falla, hay un corto, un incendio y se puede generar un accidente por mal uso de la herramienta. Aquí no es por falta de conocimiento o porque la maquinaria está desgastada, es por uso personal, mal uso personal. Bien, de cada columna, por favor, para sacar la segunda nota, sáquenme 3 ejemplos, tanto 3 de factor personal como 3 de factores organizacionales de trabajo, por favor, porque eso, como les digo, lo van a vivir en carne propia, para que sepan y vayan dimensionando la gravedad del tema. Bueno, profe, pero vuelva y dé un ejemplo como completo. Listo. Porque es que... Aquí tenemos, voy a coger el de factor de organización, uso y desgaste. Entonces, estoy en el área de cortado. Las cuchillas deben de revisarse en que no tengan, que no estén chiteadas, que no tengan voladuras, que no tengan fisuras. Si la cuchilla, la pulidora tiene una fisura, inmediatamente hay que parar esa máquina y cambiar el disco, porque donde se coloque una superficie muy fuerte, se abre y puede las fisuras volar y al que le caiga inmediatamente lo va a perjudicar, sea en un ojo, en el cuello, en la cara, en las manos, lo va a perjudicar. Algo así, hágalo con, saquen 3, elijan cualquiera de esa lista y saquen 3 como el que acabo de decir. Pero, profe, pero eso, pues Señora, a mí es, pues a mí eso no me sonó como un ejemplo, sino como estar pendiente de las cosas. No, lo que usted dijo, exactamente, porque aquí es donde va la labor nuestra. La veeduría, la supervisión, la auditoría. Tú has dicho la palabra correcta. Por eso son causas, no son orígenes, son causas. Y las causas, ok, entonces nosotros debemos estar pendientes de las causas, que toda causa ok, genera una consecuencia. Pero ok. es correcto lo que tú has dicho, es correcto. Ay, qué calor. ¿Cierto? No escuchaba ese disco. A ver. Profe, o sea que podría ser así, A ver, mande. por decir como un área de empaque, como falta de habilidad, por esto no daba como rendimiento. Exacto. Y Falta, eso así, pero falta de habilidad en qué momento. Defíneme bien la como, situación. como falta de habilidad o de agilidad para empacar, porque eso debe ser rápido, Sí, ¿no? sí, pero
¿cómo te digo? Sé más concreta, está bien como lo planteas, pero más concreta en lo que estás planteando. Veo una persona con falta de habilidad en el momento del empaque, lo cual hace de que retrase la labor y eso hace que le genere estrés o pueda que no apile bien las cajas y se le caigan encima. Puede ser una causa. Ok. Falta de habilidad. Normalmente el que no tenga habilidad cuando siente que se está llenando de trabajo, se estresa, se angustia y ahí es donde le embarra y ahí es donde está el accidente. Cuando comience a ver eso, prepárense porque accidente a la vista, posible accidente. Entonces eso nos permite afilar nuestros sentidos con respecto a lo que puede pasar en una empresa, en una institución, en un negocio o en una obra civil. O sea, nos permite estar, como se dice ahí, con los cinco sentidos y saber qué debemos de hacer. En el primero detectamos todo, pero en el segundo debemos de tomar acción preventiva, recomendaciones, estar atentos. Oiga, venga, el supervisor, vea, yo noto que esta persona está muy colgada de trabajo, se está estresando, está apilando mal y cuando se caigan esas cajas encima, no solo lo va a accidentar a él, sino a los que están alrededor. Ya usted olfateó por dónde van las cosas, lo que puede ocurrir. Entonces ya es solamente es comunicar, avisar y mirarán qué hacen. Y este, profe. A ver, Bueno, vamos. Bueno, área de corte. Así. Falta de conocimiento en la manipulación de la pulidora, por ello provoca un accidente laboral. Ok. sí señor, ¿qué tipo de accidente laboral? Eh, mm, eh, dejó prendida la pulidora y pasó alguien y se cortó. Exactamente, o dañó los cortes, dañó la mercancía, dañó la producción, que Profesor, eso es igual de contraproducente, ¿no, Yuli? Entonces dejó prendida la pulidora y Pasó a alguien, se cortó, causó daño a un compañero. exactamente, exactamente, eso es por, ¿ahí cuál fue el que tocaste? Falta de conocimiento. Falta de conocimiento, sí que es diferente a falta de habilidad. Ajá. Excelente. ¿Cómo vas, Estefanía? profesor, Dale. bien. Bueno, factores orgánicos del trabajo y factores personales. Sí, dale. Bueno, Orgánicos. como estábamos hablando de pulidoras, entonces pues toca el tema de la pulidora. A ver, Bueno, llevarla a mantenimiento, cambiarle las escobillas a las pulidoras y a los sí, taladros. sí. Que para eso te toca averiguar cada cuánto hay que hacer el cambio o hacerle mantenimiento a las pulidoras, ¿no? Si dice la norma que, o la instrucción que es cada 3 meses, hay que revisar la planilla de mantenimiento. Y si veo que van en el cuarto mes y no aparece un registro, inmediatamente toca poner alerta porque posiblemente esa pulidora va a sufrir algún daño y le puede causar un daño a alguien o a muchos. Listo. El siguiente. Profesor, utilizar gafas. Pero enfocado a qué punto, a ver. ¿Cuál de los A que están ahí tocaste para hablarme de las gafas? factores personales. Factores personales. Listo. ¿Y de esos cuál? De los que están en factores personales, ¿cuál tocó? Para que me Uti- justifique las gafas. em, bueno, lo de las gafas, lo de utilizar gafas, lo otro es no ponerle el disco a la pulidora, que es peligroso. A ver. Listo. Poner el disco de corte bien a la pulidora, que no se vaya a partir. Listo, ese ya lo tocamos, perfecto.
tócame el otro, a ver, No poner otro, la pulidora directo. listo, ese ya me lo habías hablado. Háblame de otro Bueno, caso. hay muchas cosas que hay que prevenir, A ver, profesor. como cuáles. Teniendo en cuenta lo que se ha escrito ahí, ¿no? Lo que se ha escrito en el cuadro. O sea, debemos de partir del cuadro para definir la situación. Ay, profesor, espere, yo pienso. Eso, piensa Profe, mientras. se le va a cortar la llamada en 3 minutos. Yo creo Ah, que es mejor que... sí, sí, ya les mando esta diapositiva, ¿de acuerdo? Ya Ok. Bueno, les mando el link para que pasemos a la siguiente. Mientras que se nos pasa la diapositiva. A ver, a ver, a ver. Profe, ¿y esta? Mándela. Área, pues una obra civil, herramientas y equipos materiales inadecuados, lo que esto provocó a la caída de una pared. Pues, Pero ¿qué tipo de materiales? Cemento, ladrillo, arena. ahí sería ladrillo y un cemento ya pasado, no sé. Exacto. Entonces un ladrillo de mala calidad y un cemento pasado generó que la obra Gen- quedara debilitada y generara un accidente. Se chipió el sí. muro, se cayó el muro, se debilitó, qué sé yo. ¿De acuerdo? Ujú. Ok. Vale, espérate que está bloqueadillo acá. Espérate, mando la diapositiva para que podamos continuar. ¿Sí ve cómo identificamos accidentes tanto por origen como por causa? Ujú. En uno lo identificamos de efecto, causa, consecuencia y en el otro, en el de causas, analizamos los factores preventivos. ¿Qué hacer para que no ocurra esto? Por eso tengo que compenetrarnos muy bien con el sitio donde estamos trabajando. Meternos en el cuento como si fuéramos el gerente o el dueño de la empresa. Profe, se va a cortar la llamada. Vale, ahí le estoy mandando la diapositiva. Espérate que pegue. Listo. Y mientras se corta, entonces les voy a mandar. Se me bloquea el documento. Espérate. ¿Sí llegó el documento? No está, pero bloqueado este archivo. Ya, ya, sí. FS 392. No, 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 pues no me di cuenta, no lo analicé. No, no sabía eso. Bueno, ay, bueno, ya. Ay, gracias. Ahora que termine la clase lo reviso entonces. Gracias, doctora. FS 392, claro, están las placas del carro. FSE. Ya les mando el otro link, equipo, para que lo revisemos. Equipo, por favor, vamos haciendo la diapositiva donde aparecen los códigos por color, en la columna de accidentes y en la columna de fracturas, por favor. Gracias.
Empiezan a entrar todavía al Meet, están dando vuelticas. Gracias. No, mamita, las placas del carro son FSE 392. FSE 392. Que de hecho ya tengo una orden para recuperar el vehículo aquí por el, por la página. Porque ese todavía. No, y fíjate que los rines no son de lujo. ¿Se acuerda que el nuestro tenía rines de lujo? El color es el mismo, el diseño es el mismo, pero tenía rines de lujo. Me acuerdo que al niño le gustaba con el cepillito limpiar el carro. Hola Yuli, ¿cómo vas? Hola, profe, bien, acá escribiendo. Porque de esos códigos los vamos a utilizar en el formato que lo haremos en la próxima clase, ¿oíste? Ujú. Entonces es bueno que los dejes con los... ¿Tiene los tres colores, amarillo o otros colores que los diferencies? No, pero yo acá. O resaltador, tres tipos de resaltador, porque mire que los, los verdes se relacionan con los verdes o amarillo, los rojos con los rojos, los verdes con los verdes, son tres colores, amarillo, rojo, verde, sí, solo tres. Ujú. Entonces eso nos ayuda a relacionar, por decir algo, el R3 está relacionado con cuál de esos Ls. Es decir, un riesgo de caída de objetos por desplome que puede generarme amputación, hernias o traumatismo o contusiones. Entonces ahí uno relaciona cuál con cuál. ¿Me está preguntando, profe? No, te estoy comentando. Ah, ok, profe, es que estoy acá no perdiéndome No, no, de los. eso está perfecto, eso está perfecto. ¿Qué te iba a decir? ¿Ya te trajeron el mandado? Sí. Sí, ya. Pero usted no olvide prepararlo esa noche, pero te comienza con dosis pequeñas para que tu organismo se vaya adaptando, ¿no? La parte organoléptica. Que vieron un carro parecido al que yo tenía.
Ujú. Pero no, me parece que las placas no coinciden. Sí, mami, se va a llegar en dos patas. Así de, se burlan de mí. No, un carro igualitico, pero las placas no coinciden. Mis placas eran FS 392 y ese es H, no sé qué, aunque eso lo pueden cambiar las placas, ¿no? ¿Y se lo robaron, profe? Prácticamente. Le Ay, tenía Dios. rines de lujo, el motor se lo tenía niquelado. No, eso parecía un narcocarro, Mm, una planta de sonido. Eso hace como como 15 años. Y me cogieron que yo estaba hospitalizado, precisamente. Yo estaba hospitalizado acá. Yo duré 8 meses en silla de ruedas. Solo, profe, solo podía parpadear 2 veces para decir sí y una vez para decir no. profe. Mm, what? Tú vives aquí en Armenia, ¿cierto? No, profe. ¿Dónde? En Pijao. ¿En dónde? En Pijao. Ah, pero no queda tan lejos de acá, ¿cierto? Como a 45 minutos. Ah, no, la natillita llega bien y los buñuelitos, eso no se dañan. Lo mandas de flot, de terminal a terminal. De terminar a terminar, profe, recójala. Sí, sí. Se fue en la chiva tal con- contra Armenia. Cuando termines me dices, yo, doctora, no sabe que, No, profe, apro- eso está largo. pero importante, y aprovechando el momento, eso te va a servir para llenar los formatos, para identificar un tipo de accidente y el procedimiento que debes de hacer. Porque identificando el tipo de accidente, identificas el tipo de lesión. Y eso te puede llevar a que respondas muy bien el formato y no te lo devuelvan por inconsistencias. Ujú. Entonces, por eso quise como rebobinar esta clase porque es muy importante. Hola, Estefanía. Hola, profesor. Mira, tú ya tienes este cuadro, ¿cierto, Estefanía? Profe, es que el internet está Sí, como malo le, el internet. le creo porque tuve dificultades para arrancar. Casi no me conecto, tiene toda la razón. Te preguntaba que si tú tienes este cuadro, El que, el que aparece. Ah, espera, que es que no lo he proyectado. Qué pena con ustedes. Sí, sí, sí. ¿Cómo que no, profe? Yo lo estoy copiando, yo lo estoy copiando desde la... Ah, de que les envié. No, no, pero espérate, lo proyecto en la pantalla. Ay, qué susto. Yo que es que hablando de algo que no tenían proyectado. Claro que por fortuna lo había enviado al grupo para ir ganando tiempo por si me demoraba mucho en ingresar. Ahora sí me escucha, Estefanía. Este cuadro, espera que todavía no se ha proyectado. Bueno, el cuadro que mandé al grupo, ¿lo tienes en tu cuaderno? Es mi pregunta. profesor, este último cuadro de códigos de riesgos y lesiones Sí, laborales. señora, sí, señora. No lo tengo. Entonces, por favor, hazlo con los mismos colores.
o con unos diferentes, que puedas diferenciar los amarillos de riesgos con los amarillos de lesiones, los rojos de riesgos con los rojos de lesiones. Es decir, lesión es la consecuencia del riesgo, lo que me puede generar el detectar un riesgo. Aquí ya nos toca hacer una labor de observación. Inmediatamente, como tenemos el cuadro, este cuadro es internacional de la ISO 9001, inmediatamente identifico, uy, eso puede generar esto y esto y esto. Inmediatamente tomo las medidas preventivas. Partiendo de que en el informe que vamos a hacer en 8 días, el informe nos pide el código del riesgo y el código de la lesión y tiene que ser muy coherente la descripción del accidente con el código del riesgo, el código del accidente, perdón, de la lesión que nosotros identifiquemos. Si no, nos devuelven el informe por inconsistencias. Pero acá se dice que el señor se electrocutó y acá me dice que tiene fracturas de rodilla, pierna. ¿Cómo así? Ujú. Lo uno con lo otro, ¿no? Entonces en eso hay que ser muy coherentes y como no nos van a preguntar siempre qué pasó, sino coloque el código de lo que ocurrió, coloque el código del accidente. ¿Fue por acción o fue por lo otro? Entonces nos toca saber, ¿fue humano o fue natural? Entonces, de ahí la importancia y que ese cuadro lo vamos a manejar todos los días. Obvio, si es que esa empresa maneja un nivel de accidentabilidad alta, sino de pronto 1 o 2 veces por semana. So, siempre va a haber un accidente leve, mediano, moderado o grave, pero lo va a haber. Eso sí es. Si no, dígame por qué están llenos los hospitales. Ujú. Exactamente. Eso es como decir que diariamente no hay un accidente en moto. La misma, Ah, ¿cierto? Eso es el pan nuestro de cada día. En el mes y medio que estuve hospitalizado, uy, eso veía todos los santos días. Accidente en moto, fractura en moto y siempre era piernas o brazos, piernas o brazos. Sagrado. No ve a alguien con un pie vendado, uy, ese es accidente en moto. Averiguaba uno, chismoseaba, efectivo. Iba uno a la fija. Pero es idéntico el carro. Es 321, pero es igualitico. Si era el carro. Me dejó pensando, me dejó pensando en la foto del carro, es idéntico. No voy a poder dormir esta noche. No, mija, no voy a poder dormir esta noche. El carro es idéntico. Lo único que yo le veo diferente son los rines y la placa, pero eso como se lo pueden cambiar. Pero es idéntico el carro. Impresionante. No, no voy a poder dormir esta noche. Son 19 del uno y 19 del otro. Esa es la norma internacional. Y eso que hace 5 años eran 32 de cada uno. Ahora lo redujeron.
Mm, Lo recopilaron en, en varios, en unos. Porque eso era un larguero que no, eso le da uno dolor de cabeza ver ese cuadro. Serán 64 códigos, imagínense. No, y lo peor es que a nosotros nos tocaba sacarle fotocopia a ese cuadro, mandarlo a laminar, mandarlo a reducir y cargarlo en el canguro. Y cuando hay un accidente, saque la tarjetica y revise. Ay, Vamos. ¿qué tal va el cuadro, mi querido equipo? Ahí vamos, ¿cierto? Ahí le vamos dando, ¿no? yo ya voy acabando, profe. Ah, qué ágil, oye, ¿eh? Vuela con ese cero. Una recomendación, no olviden los colores, por favor. Porque el color nos permite agrupar una columna con el color de la otra columna. Y yo les digo cuál es el trabajo. El mismo que me pusieron a mí se los va a poner a ustedes. Y no es por nada, pero eso nos sirvió bastante. Uy. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Me hablan? ¿Cuál, cuál trabajo, profe, está hablando usted? Cuando terminé la licenciatura, me tocó aprender ese cuadro y nos tocaba andar a toda hora con ese bendito cuadro en el canguro. Y nos sirvió bastante, la verdad, ese cuadrito que están haciendo ustedes. Como le digo, en ese tiempo era más largo. Ahora lo redujeron, por fortuna. Así ahorita es más práctico de manejarlo, es más fácil. Lo que pasa es que el otro iba muy al detalle, muy al detalle. Entonces por eso era que se alargaba mucho ese cuadro. Ya. Pero esa es una herramienta básica para un residente. Eso es como el fonendoscopio en un médico, como el bajalenguas. Y los otros códigos, que eso va a ser por ahí en 2 meses, nos toca aprendernos, son los códigos que utiliza eh, la policía y las ambulancias. Un R18 es un accidente de altura. Mm, Halcón reportando un R18. Partiendo porque así es que hablan los operadores de ambulancias, unidades de urgencias. Entonces, si a uno le dicen, ah, eso es un R18, uy, ¿qué será R18? Entonces, pone a uno a pensar, R18. Yo digo que esa es la materia donde hay que aprender mucha cosita. Por allá me dieron la programación eh, para la práctica de incendios, ¿oyeron? Aquí en la estación de bomberos de Armenia, los ponen a ustedes a apagar un incendio real con extintor, a aprender a asegurar en una camilla rígida con las riatas a un paciente y a transportarlo por terreno no parejo, sino como si fuera montañoso. Eso es muy importante. ujú. Cómo equilibrar el que va adelante con el que va atrás. Si no, se le rueda ese paciente y lo acaban de matar.
O sea, si no lo mató el accidente, lo mata el golpe de la camilla. Listo, profe, ya Hacemos, sabemos. ¿ya listo? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la actividad, mi querido equipo, para la próxima semana? Que esa es la última nota del mes de diciembre para cerrar periodo. Vamos a coger como punto de partida, escúchese bien, como punto, es lástima que no me deja ver el video, como punto de partida, descartar, como punto de partida los códigos R y vamos a relacionar ese R con el mismo color de las L's. Me explico. R1, amarillo, caída a distinto nivel, es decir, altura, distintos niveles de altura, de una silla, de una escalera, de un andamio, lo que sea. Nos vamos a las L's amarillas. Ahora la pregunta es, esa caída de distinto nivel, como ustedes la mencionaron en los ejemplos anteriores, ¿qué puede generarme? ¿Una luxación? ¿Una torcedura? ¿Una lumbalgia? ¿Una hernia discal? ¿O sencillamente una conmoción y traumatismo interno? ¿Qué creen ustedes? ¿El R1 con qué L? ¿Con una o con varias L's estaría relacionado? Imagínense, mi señor. El R, Sí, caídas a distinto nivel. entonces, ahora nos vamos a las L's de color amarilla. ¿Con cuáles está relacionado? Puede ser con la L2, con la L3, con la L4. Bueno, con la L5 no, con la L6. Pero sí puede generarse una lumbalgia de una caída de un segundo piso. No. No, una lumbalgia no. Puede ser una luxación, Ah, torceduras, quistes y disfunciones, con entonces puede ser una L2, una luxación, torceduras, un esguinces, sí, un esguince, se puede esguince en el pie. Entonces puede ser L2, L2, L3 y L6. L6, L6, porque la hernia discal es por fuerza, ¿no? Ajá. Por postura. Entonces, esa es la relación que vamos a hacer. La R1 con cuáles L's están relacionadas. Ya sabemos de que solo tenemos que mirar el color, amarillo con amarillo, rojo con rojo. Siempre partimos del R. El R, de pronto hay R's, hay un R que se puede relacionar con dos o con tres L's. Lo que nos pasó ahorita con el primer R1. El R1 está relacionado con un L2, con un L3 y con un L6, con tres. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Eso nos permite identificar que cuando veamos un riesgo, vemos que la persona no está utilizando X o determinado elemento de protección personal o que la andamio está muy débil, pues sencillamente ya podemos saber lo que puede generar y cómo lo podemos contrarrestar. O sencillamente cómo podemos actuar ante este riesgo, ante esta R, ¿correcto? Entonces ya sabemos de que aquí no se va a presentar una hernia discal, sino se va a presentar es un esguince, se va a presentar una fractura. ¿Listos? Listo, profe. Así lo hacemos con cada R. Y al frente le colocamos la L que está relacionada. Pueden hacerlo directo en el cuadro o lo pueden clasificar por aparte, como les quede mejor para que cuando a ustedes se les presente un caso puedan ver qué relación puede tener. ¿Qué causas? Básicamente, las lesiones son las causas que genera el riesgo. El riesgo es lo que puede ocurrir y que yo lo puedo contrarrestar con una acción preventiva, ¿correcto? O sea que si yo veo que el señor está en un andamio en un segundo piso, sin el arnés, sin el casco, pues inmediatamente me toca hacerlo bajar con toda la autoridad que les da la ley. ¿Por qué? Porque el señor puede generar esta situación. Ah, que se cayó.
ya sé a dónde tengo que revisar, porque yo sé que esa caída me va a generar, puede ser un L2, luxación, puede ser un L5, no, L5 no, un L6 o un L3, ¿cierto? Entonces ya sé a dónde tengo que revisar, a dónde tengo que proceder y por dónde tengo que hacer el informe. Entonces eso es una guía muy importante para nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, mi querido equipo, esa es la actividad para dentro de 8 días. Mi doctora Judy, perdón, Judy, sí, Julie, ¿cómo te pareció la clase? No, interesante, profe. Ya hace muchos días no estaba, pero sí, profe. Sí, oiga, Ya, gracias por visitarnos. sí, profe. Mujer, no olvide hacer el remedio que te dije con los elementos que debes de usar, ¿yo? Y me cuentas cómo vas evolucionando, ¿yo? Bueno, profe. Me tienes actualizado. Y la frase, mi doctora, o ya se le olvidó la frase. No, mejor dicho, dejan de venir 3 meses y se les olvida el mismo de la clase. Dios santo. Bueno, nunca es tarde para volver a empezar. Ay, qué frase, mejor dicho, tan casual. Tan casual, imagínese. Todo bien. Estefanía, ¿cómo te pareció la clase? Eso estuvo buena. Bien, profesor, con mucho avance. Excelente. Y la frase, Estefanía, de Monda. Creemos que pensamos, pero raramente lo hacemos con real Ya. entendimiento y empatía. Sin embargo, Mm, la verdadera escucha es una de las fuerzas más potentes para el cambio que eso. conozco. Uy, está bien filosófica, ¿ah? Está bien filosófica. Muy bien, muchas gracias, mi querido equipo. Profe, gracias. Con gusto, nos vemos en 8 días. Por favor, no olviden el formato. Tráigame en el formato impreso que lo vamos a trabajar. ¿De acuerdo? En base a lo que hemos visto, vamos a trabajar el formato. ¿De acuerdo? Nos vemos en 8 días. Muchas gracias por el espacio de tiempo. Que pesar que la conexión no me dio como quisiera, pero bueno, aquí me están escuchando y les estoy escuchando. Muchas gracias y nos veremos en 8 días.